Vamos a trabajar con un talo de forma laminar de color café oscuro a pardo o amarillento. Veamos qué nos dice la clave. Nos pregunta que si las algas que estamos trabajando son de color rojo o en alguna tonalidad de rojo, rosa, verde rojizo, guinda, morado, etcétera, y que si tiene estas características es la división rodofita. Y en el 1' nos pregunta que si las algas son de otro color, nunca de tonalidad rojas, y nos manda el 2. Nuestro talo, ya como les mencioné, tiene un color café, amarillento o pardo. El número 2 nos dice que son algas de color pardo o en alguna tonalidad de café, café amarillento, café verdoso o café oscuro, y que la división que nos da es ocrofita, la clase Pheophyce. Vamos a ver nuestro talo, ya que vamos a trabajar con la identificación de ocrofita, la clase Pheophyce, y que nuestro talo es de forma laminar con colores en ciertas partes del talo café oscuras y hacia el margen café amarillento o pardo. Continuamos con la clave. Ya que sabemos que es la clase Pheophyce, nos dice la clave que si nuestra alga es filamentosa formando motas de color café amarillento, ese era el género Spongonema, y el 1' que si la alga que estamos trabajando no es filamentosa, nos vamos por el número 2. En el número 2 nos dice que si la forma del alga es laminar, y el 2' que si las algas presentan otra forma nunca laminar. Nuestro talo es de forma laminar. Por lo tanto, nos vamos a elegir en nuestra clave el número 3. En el número 3 nos pregunta que si nuestro talo tiene un crecimiento dicotómico con ramificaciones en forma de listón, será el género Dictyota. Y en el 3', que si el talo es un alga de crecimiento no dicotómico, laminar en forma de abanico, el género es Padina. Vamos a ver qué características tiene nuestro talo. Es laminar, presenta forma de abanico, si ustedes observan ciertas partes de esta lámina, tiene un margen enroscado o crispado. Por lo tanto, nuestro talo es el género Padina, ya que no tiene un crecimiento dicotómico. Vamos a trabajar con un talo que presenta tonalidades rojizas, y vamos a ver qué nos pregunta esta clave. Nos dice que para determinar el filum o la división, nos pregunta que si las algas son de color rojo o en alguna tonalidad de rojo, rosa, verde rojizo, guinda, morado, etcétera, y el 1', algas de otro color, nunca de tonalidades rojas. Como les mencioné, presenta tonalidades rojas, por lo tanto estaremos trabajando con el filum Rhodophyta, algas rojas. Vamos a continuar con la identificación hasta género de este talo de algas rojas. Esta clave nos pregunta que si nuestro talo tiene forma filamentosa o forma cilíndrica. Si nosotros hacemos un acercamiento al talo, podemos observar que la forma de este talo es cilíndrica y que también presenta ramificación.
Vamos a ver qué nos pregunta la clave. Nos dice talo cilíndrico sin calcificación y el 1' talo cilíndrico calcificado. Nuestro talo no presenta calcificación, por lo tanto elegimos el número 2. Nos dice el número 2 que si nuestro talo presenta crecimiento monopodial y 2' talos con crecimiento simpodial. Elegimos el 2, ya que si hacemos un acercamiento podemos ver que este talo tiene su estructura de fijación, que es un disco, y después presenta un eje de crecimiento, y después de ese pequeño eje comienza a ramificarse. Por lo tanto, el crecimiento que presenta este talo es monopodial. Y el crecimiento monopodial está dado en el número 2 de la clave, que nos manda al número 3. En el número 3, la clave nos pregunta que el talo es de consistencia dura y ramificaciones dicotómicas, o que si el talo es de consistencia cartilaginosa o blanda. Si nosotros tocamos el talo, vamos a ver que su consistencia es blanda y a la vez cartilaginosa. Por lo tanto, elegimos el número 2', que nos manda al número 6. En el número 6 nos dice que si el talo presenta ramificaciones cilíndricas dicotómicas más o menos gruesas y de consistencia cartilaginosa a carnosa, es el género Dermonema. Y en el 6', ramificaciones cilíndricas de alternadas a irregulares más o menos gruesas y de consistencia cartilaginosa, es Gracilaria. Vamos a ver el tipo de ramificación que presenta. Si observamos el talo, podemos ver que su ramificación es dicotómica. Por lo tanto, retomamos el número 6 de nuestra clave, que nos dice que las ramificaciones son cilíndricas, dicotómicas, más o menos gruesas y de consistencia cartilaginosa a carnosa. El género al cual se llegó es Dermonema. Vamos a comenzar con el filum clorofita. Vamos a trabajar con un talo de forma laminar. ¿Y qué es lo que nos pregunta esta clave de identificación que se les proporciona en campo? Y esta identificación se hará hasta género. Lo primero que nos pregunta es a qué filum pertenece. Vamos a darle lectura a la clave. Punto número 1 dice algas de color rojo o alguna tonalidad de rojo, rosa, verde rojizo, guinda, morado, etcétera, filum rhodophyta. 1', algas de otro color, nunca de tonalidad rojas, pase al número 2. Número 2, algas de color pardo o en alguna tonalidad de café, café amarillento, café verdoso, café oscuro, etcétera. Y nos da el filum Phaeophyta. 2', algas de color verde o en alguna tonalidad de verde, verde amarillento, verde blanquecino, verde brillante o verde oscuro, el filum Chlorophyta. Veamos el talo que vamos a trabajar. Como vemos, el talo es de color verde, algunos verde brillante. Vamos ahora a la segunda parte. Ya que sabemos que pertenece al filum Chlorophyta, vamos a dar ahora lectura a la clave específica para este filum.
Y nos pregunta el número 1, algas filamentosas ramificadas de color verde oscuro, y nos del género Cladophora. Nuestro talo no es filamentoso, es un talo laminar. 1', algas de otra forma, nunca filamentosas, nos pasas al número 2. En el número 2 tenemos algas laminares de color brillante. Y 2', algas de otra forma, nunca laminares o filamentosas. Elegimos el número 2, que es algas laminares de color verde brillante, y nos manda al número 3. En el número 3 nos dice que si nuestro talo son algas con láminas angostas en forma de tubos o delgados, y el 3', algas con láminas anchas en forma de hojas de lechuga. Si observamos el talo de nuevo, podemos ver esta forma de lechuga o unas láminas anchas en forma de hojas. Por lo tanto, llegamos al género de algas con láminas anchas en forma de hojas de lechuga, y el género es Ulva. Este talo es un talo correspondiente al género Padina. El género Padina, particularmente en este talo, tenemos el desarrollo de estas láminas que tienen un margen dividido, por eso se le ve que en cada sección tiene estos como cortes. Estos pequeños cortes entre las láminas indican un margen dividido. Además tenemos la formación de un estipe, tenemos un disco de fijación, como lo podemos observar aquí, y el desarrollo de este pequeño estipe. Para identificar este género es muy importante una característica de campo: si el talo en campo se encontraba erecto o postrado, es decir, si estaba dispuesto en forma vertical o en forma horizontal. En este caso, la clave del autor Norris nos pregunta con respecto a todo el talo si este ejemplar presenta un disco de fijación, un estipe y el desarrollo de láminas, o bien si no presenta un estipe y las láminas están agregadas directamente en una roseta. En este caso sí tenemos un disco de fijación, que lo podemos distinguir aquí, en esta sección. Esto sería el disco de fijación, toda esta estructura de aquí. Además tenemos el desarrollo del estipe. El estipe sería a manera de un pequeño tallo hasta donde empieza la lámina, que sería esta sección de aquí. Este sería el estipe, y posteriormente tendríamos el desarrollo de toda la lámina. Estos caracteres son útiles para identificar a Padina. Otra característica que nos pregunta el libro de Norris es si el ejemplar presenta calcificación o no. En este caso, esta Padina no presenta calcificación en la lámina. Como podemos observar, es un organismo blando no calcificado, pero presenta incrustaciones y calcificación en la base. Es decir, el disco de fijación presenta unas ligeras calcificaciones que hace que sea ligeramente coriáceo o duro. De aquí entonces otro carácter es si presenta el disco de fijación o no. Como lo hemos mencionado anteriormente, aquí tenemos el disco de fijación y está presente en este ejemplar. Por lo tanto, vamos a ir discriminando algunos ejemplares. De aquí tendríamos que nos pregunta si el estipe tiene una cierta altura en particular, si es mayor a 2 centímetros o si regularmente tiene una altura cercana a 5 milímetros. Para ello vamos a utilizar una regla, y con esta regla vamos a verificar que en este caso el estipe apenas si alcanza los 5 milímetros de alto. Entonces, revisando estas características, vamos a ir tomando algunos caracteres de la clave para revisar qué tipo de especie es este talo.
Otros caracteres que nos pregunta ya son caracteres de la sección interna de la lámina. Para ello vamos a tener que abrir la lámina, hacer cortes. Tendríamos que hacer un corte longitudinal de la sección del margen para revisar cuántas células medulares y corticales tenemos. Tendríamos que hacer un corte de la parte media de la lámina, un corte longitudinal de la sección media de la lámina, y también un corte de la sección basal de la lámina para revisar cuántas células medulares y corticales tenemos. En toda la lámina vamos a tener 2 células corticales, pero las que van a ser diferentes son las células medulares. Podríamos tener 4, podríamos tener 6, 8 o hasta 16. Esto va a depender de algunas especies. La primera característica que nos pregunta la clave de Norris es la agregación del talo. En este caso observamos que este talo no está formando rosetas, es decir, el individuo tiene el desarrollo de un disco basal, un estipe y una lámina, así como también lo manifiesta este otro talo que corresponde al mismo individuo. Entonces con eso podemos descartar que este organismo corresponda a la especie Padina mexicana, variedad mexicana. Posteriormente nos pregunta la clave si tenemos 4 a 8 células en la porción media. Entonces, dado que esta lámina, cuando hicimos un corte longitudinal, particularmente de la parte media y la sección basal, encontramos entre 6 hasta 7 y en algunos casos en la sección basal 8 células medulares. Entonces, como tenemos de hasta 6, 8 o bien también 7 células medulares, tendríamos el descarte de las siguientes especies. Nuestro ejemplar no correspondería a la especie Padina gymnospora y no correspondería a la especie Padina mexicana, variedad erecta. Dado que este ejemplar presenta de 6, 7 y hasta 8 células medulares, va a corresponder al grupo de Padina d'Urvillei, Padina crispata y Padina caulescens. De ahí tendríamos que revisar otra característica importante. En este caso nos pregunta si la lámina es una lámina gruesa o es una lámina delgada. En el caso del desarrollo de estas láminas, cuando revisamos el grosor de cada una de ellas, tenemos que su grosor va a corresponder de 130 a 250 micrómetros en ancho, y por lo tanto el talo no sería calcificado en toda la sección de la lámina, pero sí es calcificado en la base. Para ello entonces tendríamos que nos quedan 2 organismos, que sería Padina crispata y Padina caulensis. En este caso tendríamos que la diferencia entre Padina crispata y Padina caulescens va a ser el número de capas que tiene la porción de la lámina, la porción basal. En este caso, este organismo en la porción basal va a presentar a 8 células dentro de la porción basal, de las cuales de 6 a 8 llegan a constituir a la médula y 2 corticales. Y en el caso de Padina caulescens vamos a encontrar desde 9 hasta 12 capas de células en la sección basal. Así también, el estipe va a llegar a medir aproximadamente 5 milímetros en el caso de Padina crispata y hasta más de 2 centímetros en Padina caulescens. Por ello, este ejemplar no corresponde a Padina caulescens y su especie sería Padina crispata. En este corte podemos corroborar la disposición de las células de la sección media y sección basal de una lámina de Padina, de este ejemplar que estamos identificando. Podemos observar con detalle la presencia de algunas células a las cuales denominamos corticales. Aquí tenemos una fila
de células corticales, otra fila de células corticales. Ya llevamos 2. Y después en la sección de la médula tendríamos la siguiente disposición: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 hileras de células de la sección medular. Y por lo tanto tendríamos en la parte media de la lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 de la sección medular más 2 corticales. En este corte podemos observar la presencia de células medulares y células corticales. 1, 2 hileras de células corticales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hileras de células medulares. Por lo tanto tendríamos 10 hileras o 10 filas de células, siendo 8 las medulares y 2 las corticales, correspondiente a este talo laminar de Padina. Aquí podemos observar el talo del género Amphiroa. En el caso del género Amphiroa podemos observar una ramificación dicotómica y la presencia de estas estructuras de reproducción, los cistocarpos. Con respecto a la clave de identificación, el autor Norris y Johansen nos preguntan sobre la forma que tiene el intergenículo. En este caso, si el intergenículo es un intergenículo cilíndrico o si es un intergenículo raramente cilíndrico porque sus ejemplares son aplanados. En este caso, este intergenículo es cilíndrico, por lo tanto, se descarta a la especie Amphiroa misakiensis. Posteriormente, nos pregunta sobre el alto que tiene el intergenículo. La clave nos pregunta un carácter importante con respecto al tamaño de todo el talo. Aquí podríamos referirnos a la altura que tiene toda la fronda. En este caso tendríamos dos opciones: que el ejemplar sea menor de 2 centímetros de alto o bien que sea mayormente entre 2 hasta los 12 centímetros de alto. Tendríamos entonces que la ramificación del ejemplar puede ser en un solo plano o bien puede realizarse en diferentes planos. Tendríamos entonces que si medimos a este ejemplar desde la base, tendríamos que llegar a medir un poco más de los 2 centímetros. Por lo tanto, descartaríamos a Amphiroa rígida. Además que la ramificación de estos individuos se va a especificar solamente en un plano, como lo hemos visto tanto en el microscopio estereoscópico como en esta muestra. Vemos que la ramificación es en un plano y no tenemos una ramificación en diferentes planos. Otro carácter importante que nos va a preguntar la clave va a corresponder a las células internas. Las células las vamos a poder trabajar con cortes longitudinales del intergenículo, los cuales en este caso están teñidos con colorante para diferenciar a las células medulares. Otro carácter importante en el género Amphiroa es el diámetro o el ancho del intergenículo. En este caso la clave nos pregunta si los ejemplares son mayores en diámetro a 1 milímetro o menores a 1 milímetro. Para ello vamos a revisar esta característica en este ejemplar. Como podemos observar en este talo, vemos que esta porción corresponde a 1 milímetro,
Y dado que el intergenículo no alcanza el diámetro de 1 milímetro, este ejemplar va a descartar a Amphiroa van Bossé. Un carácter importante para el género Amphiroa son las hileras de células que se presentan en el intergenículo. Aquí tendríamos que el intergenículo estaría definido por desde esta sección hasta esta sección, que sería lo que en el talo observamos como pequeños septos cuando observamos el talo de forma macroscópica. Entonces tendríamos que desde este septo hasta este septo contaríamos a todo un septo del intergenículo y tendríamos células geniculares y células intergeniculares. Para ello, desde aquí hasta aquí tendríamos un par de células geniculares e intergeniculares. De aquí hasta aquí el par 2, de aquí hasta aquí el par 3, de aquí hasta aquí el par 4 y de aquí hasta aquí el par 5. Entonces tendríamos 5 pares de células geniculares e intergeniculares, lo cual nos permite, en este caso, designar a este organismo con el nombre de Amphiroa biobóice, descartando a Amphiroa rígida, ya que Amphiroa rígida presenta solamente 2 hileras de células intergeniculares. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4 y 5. 5 disposiciones de células geniculares por cada intergenículo. En este otro corte podemos también ratificar, aquí tendríamos la división del intergenículo desde aquí hasta aquí y podríamos contar en este caso 1, 2, 3, 4, 5 capas o hileras de células geniculares. Aprovechando este corte, también podemos observar la presencia de estructuras femeninas en este conceptáculo. En este caso podemos observar a los ogonios dentro de este conceptáculo de Amphiroa. En lo que corresponde al talo de esta clorofita ketomorfa, tendríamos que ketomorfa va a presentar diversos filamentos. Cada uno de estos filamentos van a estar adheridos a través de un rizoide formando un disco de fijación. Y este disco de fijación le va a permitir adherirse al sustrato, principalmente al sustrato lípico. En la clave pregunta algunas características de estos filamentos, particularmente el grosor. Pregunta la clave si estos filamentos tienen aproximadamente 40 micras o 40 micrómetros de diámetro. Si revisamos el diámetro con un microscopio o en este caso con una regla, podemos observar, como lo podemos ver aquí, que aproximadamente tienen 500 micras en diámetro, ya que aquí tendríamos 1000 micras. Entonces, con esta característica descartaríamos a Ketomorpha californica, quien presenta un diámetro menor a 40 micrómetros. Con respecto a la agregación del talo, la clave pregunta si el organismo desarrolla matas, como es en este caso, que desarrolla matas a través de cómo impactan los filamentos con su rizoide para formar un disco, mientras que otras especies del género Ketomorpha pueden ser libres flotadoras. Dado que este organismo presenta un rizoide que forma un disco de fijación y forma agregados en matas, entonces descartamos la presencia de Ketomorpha linum, ya que Ketomorpha linum puede llegar a presentar talos libres flotantes. En cuanto a la morfología del filamento,
En la clave pregunta si el filamento es un filamento recto o bien es un filamento que presenta cierta disposición contorneada o enrollada. En este caso podemos observar que los filamentos de esta ketomorfa son filamentos simples y no se encuentran enrollados. Otra característica que pregunta sobre la célula terminal es que la célula terminal sea enrollada o, en este caso, la célula terminal tenga una estructura ligeramente clavada. Como podemos observar aquí, tenemos la célula terminal, esta sería la pared, y el contenido celular tiene una forma ligeramente clavada. Ahorita vamos a observar otro filamento para ratificar este carácter. Pero dado que este filamento es un filamento no contorneado o no enrollado, y además con un rizoide, el cual presenta ramificación, descartaríamos a Ketomorpha spiralis y nuestro ejemplar correspondería a Ketomorpha antenina. En esta imagen tenemos un protalo unicelular, el cual está conformado por dos hemicélulas. Como lo podemos observar, tenemos dos hemicélulas, las cuales tienen una forma elipsoidal casi reniforme. En esta sección tendríamos una hemicélula y aquí tendríamos otra hemicélula. Tendríamos la sección del istmo y del sinus en la sección central. Y aquí en esta parte es muy importante la forma del istmo para identificar a esta especie. Las especies del género Cosmarium van a pertenecer a dos grandes grupos. La división 1, que corresponde a células con paredes celulares lisas que pueden llegar a presentar puntos pero nunca formando papilas o gránulos. Y las especies de la división 2, las cuales van a presentar paredes celulares con gránulos o bien con papilas o algunas crenulaciones. En este caso, como podemos observar en esta imagen, al mover el micrométrico nos damos cuenta que la pared celular de esta desmidia no se encuentra ornamentada con ninguna protuberancia. Por lo tanto, es un organismo que no presenta ni papilas ni verrugas. Por lo tanto, la pared celular es lisa y corresponderá a la división 1 de las desmidias. Dentro de la división 1 de las desmidias se nos pregunta la forma de las semicélulas. Ya las semicélulas puede tener cada una de estas una forma hexagonal o bien elipsoide o reniforme. En este caso, este organismo, como lo podemos observar, va a presentar dos hemicélulas de forma elíptica. En vista ventral tendríamos estas dos hemicélulas de forma subelipsoide y de forma lateral observaríamos que la célula es subcircular. Entonces, en este caso, la opción para las semicélulas que son estrictamente elipsoidales debe medir entre 7 a 12 micrómetros de ancho y de 10 a 16 micrómetros de largo. Vamos a revisar estas medidas. Aquí tendríamos 11 micrómetros de ancho y en el largo tendríamos 7 micrómetros. Como lo podemos observar, no alcanza a entrar en las medidas de la clasificación de elipsoide. Por eso este organismo presenta células que son subelipsoides. Al encontrarse las células de forma subelipsoide nos pregunta la forma del istmo. En este caso tendríamos que revisar con un enfoque
cómo se presenta el istmo en este organismo. La característica para este grupo es que nos pregunta la clave que si el istmo es estrecho o es amplio. En este caso podemos observar esta línea un poco más oscura. Esta línea oscura sería el borde de la hemicélula. Aquí también tendremos el borde de la hemicélula. Y si revisamos, este istmo es estrecho y tiene una forma de una V. Si el istmo fuera abierto, entonces no correspondería a este organismo. Pero como el istmo es estrecho, es cerrado, si lo podemos ver aquí, las hemicélulas están teniendo contacto entre ellas. Como el istmo es estrecho, entonces nos manda a otro grupo de especies. Este organismo, en esta región de la sección apical, si revisamos, es un poco plano. Entonces esto nos manda a la especie Cosmarium bioculatum. Ahora vamos a revisar la descripción de esta especie. Cosmarium bioculatum va a ser un organismo unicelular entre 8 hasta 27 micras de ancho. Vamos a revisar de nuevo. Tendríamos aproximadamente 11 micras y medio, casi 12. Y tendríamos de 8 a 27, entonces entra en esta medida. Con respecto al alto, se refiere a la célula considerando las dos hemicélulas. Entonces vamos a medir todo el alto. Nos dice que tiene 15 y bioculatum presenta de 9 a 29 micrómetros de alto. Entonces sí entra en este carácter métrico. Ahora nos pregunta que si el sinus es profundo. En este caso podemos observar que el sinus solamente va a corresponder de aquí hasta aquí. Es un sinus muy pequeño, ya que, como lo podemos observar, el istmo es muy estrecho y es profundo. Entonces en este caso el sinus es profundo y también el istmo es muy estrecho. Así también las hemicélulas son elípticas, ampliamente redondeadas en las secciones laterales, como lo podemos observar aquí, y también con las paredes celulares lisas. Aquí podemos observar las paredes celulares que están lisas, las cuales pudieran llegar a presentar algunos puntitos, como lo podemos ver en estas pequeñas sombras puntos que presenta el ejemplar, pero estos puntos no se desarrollan en verrugas o en papilas. Esta especie es una especie cosmopolita de distribución amplia en diferentes cuerpos de agua dulce y es muy común en cuerpos de agua como sistemas lénticos, sistemas como los lagos, embalses, que pueden presentar alguna limitación nutrimental. Entonces, en el caso de este organismo, de acuerdo a las características morfométricas que presenta, es Cosmarium bioculatum.